Bueno, buen día entonces a los que se van sumando. Arranco entonces con la clase anterior, que fue una clase, media clase en realidad. Les recuerdo los temas que vimos y seguimos con el tema de hoy. Lo que hicimos la vez pasada fue darle su lugar a los flujos compresibles. La compresibilidad del fluido es importante en montones de circunstancias, pero normalmente desde que empezó el curso suponíamos que el fluido era incompresible, lo cual permite estudiar una cantidad de fenómenos como hicimos, pero hay otros donde la compresibilidad es fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no puede suponer que el fluido es incompresible? Simplemente recordar que hay que usar la ecuación de continuidad completa. La divergencia de la velocidad no será cero y tendremos una ecuación para la evolución de la densidad. El primer caso, tal vez que surge, el primer fenómeno donde uno tiene en cuenta que el fluido es compresible, es el de propagación de ondas acústicas, el que nos toca más de cerca, tal vez. Y bueno, entonces empezamos repasando cómo es la deducción para la propagación de ondas acústicas. Consistió en tomar la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento y una ecuación adicional para cerrar el sistema de ecuaciones, que es lo que llamamos una ecuación politrópica, o sea, una relación algebraica entre la presión y la densidad. Con ese sistema de ecuaciones identificamos un equilibrio para, bueno, mayormente, más de las veces es el aire en el que estamos inmersos, donde nos interesa que se propaguen ondas acústicas. El equilibrio es el trivial, digamos, donde uno tiene una densidad uniforme, una presión uniforme y velocidad cero, y perturbamos ese equilibrio a primer orden, lo cual da lugar a perturbaciones de densidad, presión y velocidad. Y obtuvimos un sistema de ecuaciones para esas tres perturbaciones, que por construcción son ecuaciones lineales. Uno las resuelve y obtiene lo que se llama la relación de dispersión, una relación algebraica entre omega y k, que son dos parámetros que uno introduce toda vez que va a buscar soluciones de ecuaciones lineales a coeficientes constantes. La relación de dispersión de ondas acústicas es lo que se dice no dispersiva, o sea, omega es proporcional al número de onda k, y la constante que aparece en el medio es la velocidad de propagación. Y bueno, obtuvimos eso, que entiendo que no es la primera vez que ustedes trabajan con ondas acústicas, pero bueno, correspondía en un curso de fluidos obtenerla de esta manera. Para hacer ese cálculo no tuvimos en cuenta la viscosidad, pero los invito a los que tengan ganas a sumar el efecto de viscosidad, o sea, sumar la fuerza viscosa en las ecuaciones, en la ecuación de movimiento, y arrastrar ese término adicional a ver qué efectos tiene en la relación de dispersión. Sin haber hecho la cuenta, ¿qué esperan ustedes que haga la viscosidad con las ondas acústicas? Si alguien se anima a tirar una propuesta. Sin hacer la cuenta. La viscosidad del fluido, ¿qué espera que haga con las ondas acústicas? Romper la no dispersividad. Sí, correcto. Desde el punto de, digamos, de vista matemático va a aparecer, sí, un efecto dispersivo, pero físicamente si el aire fuera más viscoso de lo que es, ¿qué espera que suceda? No se animan.
Bueno, la viscosidad es un efecto disipativo, como vimos, así que lo que yo imagino que haría yo más que imaginar, ya hice la cuenta que les estoy sugiriendo, así que es medio trampa. Lo que va a agregar es un efecto disipativo, o sea, las ondas acústicas en la versión que resolvimos para un fluido ideal se propagan, en principio, sin límite, o sea, las soluciones son senos y cosenos que se van a propagar hasta distancias infinitamente grandes, lo cual no es muy físico. Uno está acostumbrado más bien a que el sonido se propaga, pero también se atenúa. Si la persona con la que quiero hablar está muy lejos, puedo gritar, puedo aumentar la amplitud del sonido, pero de todas maneras, cuando esté demasiado lejos, igual no me va a escuchar. Entonces, ese efecto disipativo de que la energía asociada a la onda acústica se atenúa con la distancia, uno lo puede obtener con el término viscoso. La viscosidad va a ser la fricción entre elementos de fluido mientras se produce ese movimiento asociado a la onda. La fricción va a tender a hacerme perder energía y la amplitud de la onda va a decrecer con la distancia. Ese efecto va a aparecer si uno considera la viscosidad. Entonces, los invito a hacer ese cálculo. Es un término lineal, no hay mayores complicaciones matemáticas. En este caso, omega, la frecuencia omega termina siendo, en el caso que hicimos, digo, omega cuadrado igual a c cuadrado k cuadrado. Omega solo tiene parte real. En el caso de agregar el efecto viscoso, va a aparecer una parte imaginaria. Nosotros eso ya lo vimos hace, no sé, 2 clases o 3, asociado con inestabilidades. En este caso, por el contrario, el coeficiente gamma va a ser negativo, va a producir exponenciales reales, pero negativas, decrecientes. Eso imagino que suena acorde con la intuición. Bueno, luego lo que yo les mostré es qué pasa si uno retiene algún efecto no lineal. En el caso que vimos es este que está en esta ecuación. Hay el término no lineal que casi siempre aparece, es la derivada convectiva. Lo hicimos en el caso más simple posible de unidimensional y sin tener en cuenta ningún tipo de fuerzas, con lo cual uno se reduce a aceleración igual a 0. Y da lugar a una evolución no lineal, que es la que vimos, donde vimos que el efecto no lineal en la evolución de la velocidad es producir un empinamiento si uno tiene una cresta inicial en el perfil de velocidad, esa cresta se empina y se vuelve, las derivadas primeras en algunas zonas se vuelven más y más intensas y eventualmente se hacen infinito. Con lo cual, uno tiene en ese momento lo que uno llama una onda de choque, o sea, una discontinuidad en algunas o todas las variables del fluido. Como este caso era unidimensional, la discontinuidad se da en un punto de la coordenada X. Si uno repite el ejercicio en 3 dimensiones, la discontinuidad se va a dar en una superficie. Una superficie que separa en el medio del fluido, ¿no? Separa un fluido continuo y derivable de un lado de otro fluido continuo y derivable del otro lado, y en el medio esa superficie donde cuando la cruzo, algunas o todas las variables, me refiero a la densidad, la presión, la velocidad, son discontinuas. Lo que hicimos fue una forma medio casera, lo que hoy vamos a ver como el método de las características. O sea, ese análisis que hicimos la vez pasada se formaliza a través de un método que es el que básicamente vamos a ver hoy. Entonces arranquemos con eso. Y lo vamos a hacer con un caso, bueno, un poco, no mucho, pero un poco más realista que el de la vez pasada, porque esta ecuación que resolvimos, que parece muy, muy simple y que uno lo puede integrar así como así, vimos que no, la solución es implícita, es bastante más sutil por ahí de lo que uno se imagina,
Pero no hay mucha física detrás de esta ecuación es demasiado simple. Pero es la ecuación más simple de evolución, o sea, con una derivada temporal, que contiene un término no lineal. Entonces hoy vamos a hacer algo un poquito más realista que eso. Entonces vamos a mantener la unidimensionalidad, si no realmente se vuelve muy engorroso todo, y conceptualmente en una dimensión aparece lo que queremos resaltar. Entonces, en una dimensión escribo la ecuación de continuidad completa, derivada temporal de la densidad, más la divergencia ρ por u igual a 0. La divergencia en una dimensión es la derivada a lo largo de esa coordenada del producto ρ por u. Entonces derivo por parte, aparecen estos dos términos, igual a 0. La ecuación de movimiento le tengo en cuenta la aceleración, derivada parcial más convectiva en una dimensión, y agrego la fuerza debido a la presión, porque vuelvo a suponer que es un fluido ideal. Solo que puse 1 sobre ρ, gradiente de P, lo puse cambiando de signo del lado izquierdo, y supongo que no hay otras fuerzas que importen, por ejemplo, gravitatoria. Bueno, la viscosidad, como digo, la despreciamos. Y de nuevo, fíjense que tengo estas dos ecuaciones, pero mis incógnitas son ρ, u y p, o sea, tengo tres incógnitas y dos ecuaciones, entonces me falta una ecuación. Entonces, la ecuación que uno necesita agregar tiene que ser de tipo termodinámico, o sea, algo que me diga cómo evoluciona la presión de ese gas o la temperatura. Hay muchas opciones para distintos tipos de problemas. A la hora de hacer teoría, lo fácil es cerrar el sistema con una ecuación algebraica entre la presión y la densidad, que tiene esta forma, y donde una potencia de la densidad es proporcional a la presión. Uno puede tener otras relaciones algebraicas que igual cumplan con el objetivo de cerrar el sistema. Pero bueno, esto es lo habitual que van a encontrar en todos los libros. Si el gas se puede suponer adiabático, esta es físicamente una ecuación válida, con gamma igual a 5 tercios. Si es isotérmico, gamma igual a 1. Y bueno, puede haber algún otro caso. El límite para gamma tendiendo a infinito, uno recupera el caso incompresible también. Pero bueno, y si no, si uno tiene delante suyo un experimento concreto, un modelo más acabado del fluido que va a describir, seguramente tendrá una ecuación de termodinámica más ajustada a ese problema y bueno, trabajará con ella. Entonces, yo voy a tratar de resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, no lineal. Fíjense que hay no linealidades por todos lados, hay términos cuadráticos en muchos lados, u por la derivada de ρ por la derivada de u, etc. Hay varios términos no lineales, o sea, donde aparecen productos de incógnitas. Y esta ρ a la gamma, que es más complicado que cuadrático. Entonces, la forma de resolver, yo les cuento una forma de resolverla, seguramente no es la única, pero es la que me lleva a acto seguido necesitar el método de las características, que es el que quiero describir. Definimos esta variable c cuadrado como dp sobre ρ, la derivada de la presión respecto de la densidad. Eso es una definición. La llamamos c cuadrado de todas maneras, recordando la velocidad del sonido, pero esta expresión es no lineal. La velocidad del sonido es constante cuando dedujimos la propagación del sonido. Es esta expresión que está escrita acá evaluada en el equilibrio, o sea, donde aparece P sub 0, ρ sub 0. Entonces, ese C cuadrado es constante y es la velocidad de propagación. En este caso no voy a hacer eso, entonces C cuadrado termina siendo tan variable como P y como ρ. Fíjense que como P es una potencia de ρ,
la derivada de una respecto de la otra es proporcional al cociente entre las dos. Ahora, P y ρ son funciones de la posición y el tiempo que desconozco, justamente son incógnitas. Entonces, este cociente de incógnitas lo que me da es otra incógnita, que no es constante. O sea, C, definido así, es un campo escalar, función de la posición y el tiempo. ¿Okay? Entonces, simplemente estoy definiendo una incógnita. Por la forma que está definida, tiene unidades de velocidad. Y uno puede pensar que es algo así como localmente, la velocidad del sonido localmente, o sea, en esa posición y en ese instante, esa es la velocidad del sonido. Pero bueno, tiene un lejano parentesco con la velocidad del sonido, pero por lo pronto es un campo de velocidades no lineal. El objetivo, enseguida van a ver, es este sistema de ecuaciones, expresarlo en términos de dos ecuaciones con dos incógnitas que van a ser la velocidad, la verdadera velocidad del fluido U, y este campo de velocidades C, que tienen las mismas unidades. Entonces voy a tener dos ecuaciones para U y para C. A eso vamos a llegar. Reemplazo. Lo primero que hago, dije que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, lo primero que hago es sacarme encima la incógnita más fácil, que en este caso viene a ser P. Entonces, de P, que está despejada acá, la reemplazo donde aparezca más arriba, con lo cual la presión no aparece más, y me queda un sistema de ecuaciones para ρ y para U. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese es el comienzo. Entonces, reemplazo P en la ecuación de movimiento, que en la ecuación de continuidad no aparece. Acá aparece P, 1 sobre ρ, gradiente de P, lo reemplazo. 1 sobre ρ, lo reemplazo de esta manera. La derivada gradiente de P lo escribo como dP a dρ por dρ a dx, ¿está bien? Tengo derecho. Y dP a dρ es directamente C cuadrado, que acabo de definir. Entonces, de esa manera, fíjense que P no aparece más, lo que sí aparece es C, esta nueva variable C, incógnita, y ρ. Entonces, me concentro de acá en más solo en las primeras dos ecuaciones, y en lugar del gradiente de presión, lo escribo así. Y de todas maneras sigo teniendo tres incógnitas, porque las incógnitas ahora son ρ, C y U. Y entonces el paso siguiente es deshacerme de ρ, de la densidad. ¿Qué quiere decir eso? Despejo la densidad en algún lado y la reemplazo en las demás ecuaciones. Para hacer eso vuelvo otra vez sobre esta definición, C cuadrado es dP a dρ. Y bueno, hago la cuenta, en este caso, de la derivada de P respecto de ρ es gamma ρ a la gamma menos 1, multiplicado por esa constante. Entonces, en esta expresión que tengo acá, despejo ρ. Bueno, despejo, paso dividiendo constante por gamma, elevo a la 1 sobre gamma menos 1, y acá tengo ρ en función de constantes y mi nueva incógnita C. ¿Está bien? Y si lo que tengo que escribir es la derivada en las otras ecuaciones, va a aparecer de x ρ sobre ρ, y bueno, hago la cuenta, hay que derivar ρ respecto de x, en definitiva pasa a ser una derivada respecto de C, y da este resultado que está acá. Chequéenlo. 2 sobre gamma menos 1 de x de C sobre C. Entonces, cada vez que aparezca ρ, voy a usar esto para reemplazar en las dos ecuaciones, la de movimiento y la de continuidad. Y bueno, acá más o menos yo voy detallando el cálculo, hay como siempre algún paso intermedio que queda para que ustedes lo hagan con su estrategia, en la cantidad de pasos que necesiten, y bueno, chequen si más o menos están de acuerdo con lo que yo voy haciendo. En la ecuación de continuidad, que es la primera, y bueno, empiezo conviene a la hora de sacarme de encima ρ, que ese es el objetivo, lo que yo calculé, porque es más fácil, es la derivada sobre ρ. Entonces lo que conviene en la ecuación de continuidad, dividan por ρ
todos los términos, por supuesto. Divido todo por ρ, entonces me queda derivada temporal de ρ sobre ρ. Uso esto. El único cambio es que acá deriva en x, pero si derivara en el tiempo sería lo mismo. Y entonces hago eso, reemplazo dt ρ sobre ρ por esta constante, derivada temporal de c sobre c. 2 sobre gamma menos 1, derivada temporal de c sobre c. Y después multiplico todo por c. Como vengo dividiendo por ρ, acá me queda u por dx ρ sobre ρ, que es exactamente lo que tengo acá, lo reemplazo también, u por la derivada de x de c sobre c por 2 sobre gamma menos 1, y por último, como estoy dividiendo por ρ, me queda dxu solo, lo copio, y una vez que escribí todos los términos, multiplico todo por c, para que no aparezca dividiendo, y me queda esto. Más o menos, el cálculo es así como digo, pero bueno, háganlo con paciencia para asegurarse de que están de acuerdo. La ecuación de movimiento, bueno, parecido, me parece, sí, bastante más fácil porque este término, u va a ser una de mis incógnitas, así que acá la aceleración la escribo tal cual. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fuerza de la presión. Hay dos reemplazos. Un primero que ya lo hice, ¿no? Es sacarse de encima la presión. El primer paso es reemplazar ese término por c cuadrado de x ρ sobre ρ, y el segundo es de x ρ sobre ρ en términos de c. Entonces me queda c cuadrado por esto. En fin, hay un c cuadrado, hay un c dividiendo, termina quedando este término que está ahí. Entonces, fíjense que finalmente tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, que son u y c. Las dos tienen unidades de velocidad, y bueno, pueden chequear que término a término las unidades son las mismas en todos los casos. Y bueno, entonces de acá en adelante trato de resolver dos ecuaciones en vez de tres. Lo que sigue es para, digamos, simetrizar un poco el sistema y llevarlo a la forma que ahora enseguida van a ver. Entonces las mismas ecuaciones, estas que están acá, se pueden reescribir de esta otra manera. A ver, para eso hay que, por ejemplo, está cambiado el orden, me doy cuenta. La ecuación de movimiento hay que dividir por 2 en todos lados. Entonces me queda la derivada temporal de u sobre 2 más u por la derivada de x de u sobre 2. Y como estoy dividiendo por 2, este 2 que está acá no va más. Y el gamma menos 1 lo pongo dentro de la derivada. Entonces tengo esa primera expresión que está ahí. Y para la segunda, que es la ecuación de continuidad, también divido por 2, de manera que este 2 no aparezca. El gamma menos 1 lo pongo dentro de las derivadas. Y el sobre 2 lo pongo adentro de la derivada acá. De manera que lo que aparecen como incógnitas son u sobre 2 y c sobre gamma menos 1. Entonces ustedes miran estas dos ecuaciones y dentro de las derivadas aparece una u otra. Y para simetrizar esto, uno, en vez de trabajar con estas dos ecuaciones, trabajo con dos combinaciones lineales de estas. Una es la suma y otra es la resta. Entonces, si sumo, la incógnita va a ser u sobre 2 más c sobre gamma menos 1, es una combinación lineal de mis incógnitas. U sobre 2 más c sobre gamma menos 1, y cuando reste va a ser u sobre 2 menos c sobre gamma menos 1. Hay que prestar atención que cuando uno hace esto, a ver, esa suma o resta se aplica tanto en esta derivada temporal como en la parte convectiva, el término convectivo, y queda una U. Acá están como cruzados, ¿ven? O sea, cuando estoy resolviendo para U, acá aparece C, y cuando estoy resolviendo sobre C, aparece U. Estos términos se cruzan las incógnitas.
Entonces, cuando sumo o cuando resto hay que tener cuidado, porque, bueno, fíjense, cuando sumo está todo bien porque da lo mismo, pero cuando resto cambia el signo, porque el signo menos aparece sobre U, no sobre C. Y la constante que aparece fuera de la derivada es C y ya no U. Entonces, en definitiva, cuando uno lo hace con cuidado, verifica que las dos ecuaciones, la suma y la resta, terminan pudiéndose escribir de esta manera. De nuevo, esto que está recuadrado, estoy escribiendo dos ecuaciones en una. En un caso, miro el signo, cuando hay doble signo, una de las ecuaciones corresponde al signo que está más arriba, o sea, al más, y la otra el signo que está abajo. Entonces ahí tengo dos ecuaciones recuadradas que son exactamente, si yo sé resolver estas dos ecuaciones que están recuadradas, equivale a haber resuelto el problema que tenía. Todo esto hasta acá es un cambio de variables, reemplazos y nada más. El sistema de ecuaciones no lineales que tengo por delante es exactamente el mismo. Lo que quiero que noten es que estas dos ecuaciones que están sintetizadas acá tienen la forma de la ecuación que ya resolvimos el otro día. Finalmente es derivada temporal más una cierta velocidad, que en este caso ya no es U, es más complicado, pero no importa, más una cierta velocidad, un cierto campo de velocidades por la derivada en X de otra cantidad. O sea, tiene esta forma, solo que acá dice U y acá también, y acá ya no. Hay una velocidad en la que se produce la convección, y hay otra cantidad que es la que derivo. Pero bueno, tiene la forma, si la miran con calma, de lo que resolvimos el otro día. Entonces la idea es aplicar un método similar al que usamos el otro día, que es el llamado método de las características. Entonces vamos a eso. Ahora voy a hablar como si fuera una clase de matemáticas un ratito, para presentar el método. Y después volvemos a las ecuaciones que teníamos. Entonces, supongamos, dada una función f mayúscula de xt, una función de dos variables, que para los físicos una es una coordenada cartesiana y la otra es el tiempo, y una curva x de t en el plano xt, imaginen el plano xt, si uno dibuja una curva en ese plano, la curva paramétricamente puede estar descrita por la función x de t para cada instante t. Entonces tengo esos dos objetos, una función de dos variables y una curva en el plano de variables independientes xt. Y entonces supongamos que yo quiero calcular la variación, f está definido en todo xt, en particular en los puntos de la curva, pero también en todos los demás del plano. Ahora, supongamos que yo quiero calcular la variación de f sobre la curva, es decir, si yo me muevo solamente sobre esa curva, quiero ver cómo varía la función f. Eso no es muy difícil porque simplemente uno dice, bueno, f pasa a ser, si lo quiero pensar así, una función del tiempo, que ¿cuál es? Es la función f evaluada en los puntos de la curva x de t para un instante t. Eso lo convierte a la f, si quiero, en una función de t. Si yo quiero la variación, o sea, la derivada, supónganse que alguien va caminando por esa curva, a medida que va caminando, como la función f mayúscula está definida en todo punto del plano, podría ser, sigo con la analogía, si yo estoy en ese plano y estoy caminando por esa curva y f fuera la temperatura, entonces la persona que camina por esa curva, ¿qué temperatura siente en función del tiempo? Y bueno, se calcula así, es la temperatura evaluada en la posición donde está la persona y en el instante en el que está. Entonces la variación de la temperatura, si ese fuera el caso, y bueno, matemáticamente está claro, hay que derivar por partes, derivar las dos dependencias de f, en un caso hacer la derivada de la función de una función, ¿no? Entonces la derivada total de f será la parcial, o sea, donde computo las variaciones explícitas por las dependencias explícitas en el tiempo, más la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. ¿Okay?
Y le agrego un paso más. Si resulta ser que f es constante, es un caso especial obviamente, si f fuera constante sobre x, entonces, o sea, esto ya hace un problema bastante particular, o sea, si la función f justo es constante sobre esa curva, entonces, bueno, la derivada será 0. Si yo voy recorriendo la curva y alguien por algún motivo me dice a lo largo de toda esa curva la temperatura es constante, entonces esa derivada que calculamos será 0. Hasta acá todo eso parece bastante caprichoso, pero fíjense la expresión que resulta, ¿no? Derivada parcial más la derivada respecto de la posición por dx a dt. Dx a dt, si uno piensa lagrangianamente, es u, ¿no? Para esa persona que va caminando sobre la curva, dx a dt no es otra cosa que su velocidad. Entonces a lo que llegamos es a una ecuación que tiene exactamente la facha que tienen las dos ecuaciones a las que llegamos recién, y también la ecuación no lineal que resolvimos la clase pasada. O sea, derivada parcial, acá saco la f afuera de estos operadores, pero es lo mismo. La f viene a ser esto que está acá, son dos. F son dos f distintas según el caso. Y dx a dt lo que tengo que hacer es decir, dx a dt es la velocidad de alguien, y en un caso es u más c, en otro caso es u menos c. De nuevo estoy, para ahorrar espacio, escribiendo dos ecuaciones en una. Lo que tengo son dos problemas no lineales para resolver, ¿no? En un caso con el signo más, en el otro con el signo menos. Pero si puedo resolver uno, después resuelvo el otro, porque es del mismo tipo. ¿Me siguen hasta acá? Porque este es el método de las características, básicamente partir de esta analogía, esta cosa más abstracta y matemática, para llegar a que eso que tenemos por delante es exactamente el problema que queremos resolver. Los dos problemas que queremos resolver. Lo que tenemos para resolver son dos problemas de la misma naturaleza. Entonces, si alguien no entiende, avise, por favor. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el método, básicamente. Primero voy a definir cosas. Acá hay dos problemas para resolver. Un primer problema que es decir, de x a dt, esto tiene que ver con las curvas. Las curvas de las que hablé, x de t, que hablé hace un rato, ahora le voy a dar no cualquier curva me va a servir para resolver el problema, entonces vamos a concentrarnos en ver qué curva, cómo la defino. Entonces, como tengo dos problemas, dos ecuaciones no lineales, todo viene de a pares, pero espero que se entienda. Entonces, las curvas x de t, yo quiero que sean tales que su derivada de x a dt sea u más c en un caso, y sea u menos c en el otro caso. Entonces las curvas las voy a llamar x más y x menos. De nuevo, entonces la curva x más de t es tal que de x más a dt sea igual a u más c. ¿Ok? Y bueno, de nuevo, la curva x menos, que es otro conjunto de curvas, sea tal que de x menos a dt sea u menos c. U y c son las incógnitas del problema, y por lo tanto, como u y c son las incógnitas, ¿qué forma tienen esas curvas? También. O sea, la forma de las curvas la podría averiguar una vez que conozca u de xt, c de xt, podré resolver esta ecuación diferencial que tengo acá y ver cuál es x más y cuál es x menos. Son muchas curvas, son como contornos de nivel, digamos, sobre el plano. Esas curvas las llamo curvas características. Las curvas x más de t y x menos de t las llamo curvas características. No yo, sino todo el mundo que pasa por acá. Y por otro lado, las funciones que son constantes sobre esas curvas, que las voy a llamar, son dos, f más y f menos. F más menos va a ser u sobre 2 más menos c sobre gamma menos 1, esta cantidad que uno deriva. Esas funciones f más y f menos que permanecen constantes sobre las curvas características las llamamos invariantes de Riemann. Entonces
problema y el método que tenemos por delante básicamente enlaza dos problemas matemáticos. Uno es, pero la idea de todas maneras es útil, después enseguida vamos a hacer un ejemplo, pero la idea es, yo tengo el plano XT de mis variables independientes y existen curvas, dos familias de curvas, a lo largo de una de ellas, una de estas funciones es constante y a lo largo de las otras, las que tienen el signo menos son constantes. Si yo encuentro cuáles son esas curvas, más o menos resolví el problema. No hay garantía de cuáles sean esas curvas, pero esa es de todas maneras la idea. Entonces acá, del lado derecho, una vez puestas las definiciones, está el plano XT o la mitad del plano, en realidad un semiplano, X en el eje horizontal y tiempo avanza hacia arriba en la dirección vertical. ¿Por qué un semiplano? Bueno, porque normalmente el problema uno lo arranca en t igual a 0, elige el origen de tiempos como la situación en la cual conozco las condiciones iniciales y yo quiero saber la solución de t igual a 0 hacia el futuro. Entonces, este eje X corresponde a t igual a 0, pero en algún momento yo tendré que dar las condiciones iniciales, o sea, mis incógnitas U y C, yo tengo que conocerlas para t igual a 0. Y la idea es que los valores de esos campos se propagan hacia t positivos. Esa es más o menos la idea. F más, retomando lo que venía diciendo recién, una vez que les puse nombres, los invariantes de Riemann, F más y F menos, son tales que, medio reitero acá, no sé si hace falta, F más está definido como U sobre 2 más C sobre gamma menos 1, y ese F más va a ser constante, lo llamo constante más, sobre las curvas características que llamo X más. Imaginen que las curvas X más son de un color y las curvas X menos son de otro color. Son dos familias de curvas que se pueden cruzar entre sí. Sobre las curvas X más decía entonces tal que cumplen esta propiedad de que de X más a dt es igual a la suma de las incógnitas U más C. Esas curvas las llamo más. Y en el dibujo son estas curvas que son rojas, pero no sé, yo no lo veo. Las curvas más son rojas y las curvas menos son negras. No sé si eso se nota claramente. Yo no lo veo tan claro ahora. Pero bueno, las curvas más tienen pendientes positivas y las curvas menos tienen pendientes negativas. Aclaro que acá yo dibujé las curvas como si las conociera, que no es el caso. Pero para ilustrar el método, yo digo, bueno, supongamos que las curvas más son rojas, son estas que están acá, y las curvas menos. Voy a resolver un aspecto del problema. Si yo conozco las curvas, puedo resolver esto que les cuento ahora. Pero en realidad, cuáles son las curvas y cuáles son las incógnitas vienen enlazados, lo cual hace que el problema, en forma general, sea difícil de resolver. Tengan en cuenta que son ecuaciones no lineales y bueno, los físicos sabemos bastante menos de ecuaciones no lineales. Pero bueno, en este caso se puede, en el peor de los casos, uno puede idear un método de integración que sea perturbativo, o sea, voy integrando, como hicimos la vez pasada, entre 0 y delta t, de delta t a 2 delta t. Siguiendo este método, uno puede diseñar un método numérico, llegado el caso, donde uno va progresando muy de a poco en el tiempo, pero bueno, si uno escribe un código, si uno es capaz de escribir un código donde evoluciona de 0 a delta t, después la computadora hace mecánicamente el resto. Entonces, supongamos que conozco un punto, o tomo un punto arbitrariamente del plano, X, el punto XT como el que está en la figura, este punto que está acá, que es cualquiera. Entonces la idea es que sobre ese punto seguro pasa una curva del tipo más y otra del tipo menos. Entonces esa curva del tipo más, que es roja, me conecta ese punto
Yo quiero saber el estado del fluido en ese punto XT. Me conecta a través de la curva más con un punto inicial, que lo llamo X0 más. Y de la misma manera, a través de la curva menos, con otro punto inicial que llamo X0 menos. Entonces la idea es que si yo conozco cuánto vale U y C son mis incógnitas, pero la condición inicial la conozco, o sea, yo sé cuánto vale U para todo X a T igual a 0. O sea, sobre este eje que esté igual a 0, yo conozco la velocidad en todo punto y conozco C en todo punto. Y bueno, los puntos que parecen tener alguna incidencia sobre este punto XT son X0 más y X0 menos. La idea es que si yo conozco U y C en este punto y en este punto, a través del MET, como algo viaja constante a lo largo de esta curva, y otro algo viaja constante a lo largo de esta curva, yo voy a poder reconstruir cuánto vale U y C en este punto. Esa es conceptualmente la idea. Como ese punto es cualquiera, si lo puedo hacer para ese punto, lo puedo hacer para cualquier otro. Entonces, avancemos un poco con esta idea. Entonces, F más, el invariante de Riemann F más, está definido así, es U más U sobre 2 más C sobre gamma menos 1. Recuerdo que eso es para cualquier punto XT, pero F más es constante a lo largo de las curvas más, o sea, las rojas. F más viaja sin alterarse a lo largo de cualquiera de las curvas rojas. Quiere decir, F más en este punto vale lo mismo que F más en este otro. ¿Sí? Y bueno, planteo eso. F más en este punto inicial, que es dato, es U evaluado en X0 más para T igual a 0 sobre 2, y lo mismo con C. Esto que está a la derecha es dato, son condiciones iniciales. Entonces, ahí tengo medio problema resuelto, o planteado, mejor dicho. Y lo mismo hago con F menos. El invariante de Riemann F menos, que está definido así, en general, para cualquier punto, pero como es constante a lo largo de cualquier curva menos, entonces tomo esta, que es la que me interesa, para este XT, F menos viaja inalterado sobre esta curva, y entonces vale lo mismo que en X0 menos y en T igual a 0. Entonces es lo que hago. Evalúo U y C en X0 menos y en T igual a 0, que también son datos. Entonces la idea acá es que estas cuatro cantidades que están del lado derecho, evaluadas en X0 más, mis dos incógnitas evaluadas en X0 más y después en X0 menos, todo esto es dato. Y fíjense que lo que tengo acá son U y C, que no son datos para nada, son exactamente la incógnita, en un punto genérico. Tengo dos ecuaciones muy simples con dos incógnitas. Entonces todo lo que tengo que hacer, acá un poco para abreviar notación a esto que es U evaluado en X0 más 0, todo eso lo voy a llamar U sub 0 más. Es la misma cantidad, pero para que no quede muy engorrosa la notación, la llamo a todo esto lo llamo U sub 0 más. Y de la misma manera a C la llamo C0 más o C0 menos, que son mis condiciones iniciales. Entonces, de las ecuaciones anteriores, básicamente, como el sistema de ecuaciones es muy simple, hay que, creo que, sumar y restar para despejar U y C. Entonces hago eso. Si yo sumo, sí, exactamente. Si yo sumo, fíjense que acá dice más una cosa, menos la misma cosa, entonces si yo sumo, me queda U sobre 2 más U sobre 2, directamente obtengo U. Entonces la suma me va a dar mi incógnita U, y acá tengo que sumar o restar estas cuatro cosas que están acá. Me queda U0 más U0 menos sobre 2, más C0 más menos C0 menos sobre gamma menos 1. O sea, queda bastante simple. Esto es U es simplemente la suma de la velocidad acá más la velocidad acá sobre 2, y se ve que la resta de C más menos C menos sobre gamma menos 1.
Si en vez de sumar resto, al restar u se va, acá resto esto que era negativo, entonces queda 2 veces esto, 2 veces c sobre gamma menos 1, y cuando resto, bueno, me da esto otro. La resta de las velocidades y la suma de los valores de c. Entonces, y esto es para cualquier xt. Entonces uno puede también armar un código muy simple donde para cada punto xt de uno grilla este plano, ¿no? Valores discretos de x y de t, y hago a la computadora calcular para cada punto x y cada punto t con esta prescripción, y tengo resuelto el problema. Pero eso es medio tramposo, pensar que resolvimos un aspecto del problema, porque yo cometí la trampa de dibujar a priori las curvas características como si las conociera. Conocer las curvas quiere decir que yo para cada punto yo sé con qué puntos iniciales conecto. Necesito la curva para eso. Y eso usualmente no es el caso, no conozco las curvas. Las curvas se obtienen de resolver este otro aspecto del problema, que es derivada de x respecto de t igual a u más c o u menos c, que son las incógnitas. O sea, ese otro aspecto del problema está indisolublemente relacionado con el que acabamos de resolver. Entonces, pero bueno, tanto como para ilustrar, qué sé yo, conceptualmente cuál es la idea, me permití suponer que las curvas características las conocía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo, aplicar esto sobre un ejemplo concreto. O sea, un ejemplo concreto sería dar condiciones iniciales. ¿Qué es un ejemplo concreto? Las ecuaciones ya son las que vimos. Un ejemplo difiere de otro en las condiciones iniciales. O sea, damos un perfil inicial de velocidad y de c, y vemos cómo eso evoluciona en el tiempo. Pero como son menos 10, pero hagamos un intervalo ahora hasta las 10 y vemos el ejemplo justo después del intervalo. ¿Les parece? Si tienen consultas, comentarios, los escucho. Yo quería preguntar si siempre va a existir esa curva para un punto cualquiera, siempre existe una curva sobre la que la función va a ser constante. Sí, sí, la respuesta es sí. Es medio difícil justificar, digamos, el sistema de ecuaciones tiene alguna solución. El método, ¿cómo decir? El método propone un mecanismo que es claro, o sea, me conecta. Lo que me dice es que la solución en un cierto punto cualquiera tiene que ver con la condición inicial, está conectado causalmente con la condición inicial. Según este método, tiene que ver con la condición inicial en 2 puntos determinados. De manera que, si eso es así, obliga a que esas curvas sean como soy. O sea, las curvas más, no necesariamente como yo las dibujé, pero las curvas más tienen que llenar densamente el plano de una manera, y las curvas menos también. En todo punto tienen que cruzarse 2 de ellas, y los 2 tipos de curvas tienen que ir desde cualquier punto xt hacia la condición inicial, hacia t igual a 0. Entiendo que esa es tu pregunta, la respuesta es que sí. Porque si no, suponete que las curvas, a ver, perdón, yo siempre saco esto y después lo vuelvo a necesitar, pero no veo. No sé si ustedes ven la pantalla, yo no. Perdí la pantalla, perdón.
Perdón, voy a volver a abrir. Ya me pasó esto antes. Se congela esa pantalla. Entonces abro otra. No. Bueno. Me lío acá con las ventanas. Sí, igual con eso que dijo que las curvas sobre las cuales la función era constante tenían que llenar el espacio densamente, como que me quedó más claro. Acá, lo logré. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, ¿Se ve sí. la pantalla? Hola. Hola, sí se ve. Ah, bueno. Lo que digo, bueno, brevemente, este punto que es cualquiera, lo que digo, tiene que haber el manojo de curvas más, uno dibuja algunas, pero hay infinitas curvas, entre dos de ellas hay infinitas más, llenan el plano, y la familia de curvas menos también, de manera tal que por cualquier punto pasa una curva más y una curva menos, y esas curvas se conectan causalmente con t igual a 0. El punto era, mi punto era que si esta curva pegara la vuelta, entonces no se conecta causalmente con t igual a 0 y el método fracasaría. Eso no pasa, salvo algún problema muy, sí, muy peculiar, no lo sé. La verdad, no descarto que haya problemas muy especiales donde eso pueda ocurrir. Pero todo esto es bien comportado en este sentido. Las curvas cumplen con esas propiedades que dije. No lo estoy demostrando, ¿no? O sea, no te estoy demostrando que es así, que hay existencia y unicidad de curvas características y qué sé yo, pero el método funciona. Lo mío es más por el lado pragmático, es decir, en la práctica esto funciona. No, si la Sí, pregunta... igual quería una idea más clara de la idea en general, pero ya me la diste. Está bien, gracias. Okay. Si la pregunta va por el lado más matemático de existencia, dependerá, uno siempre puede por ahí ingeniarse un problema, una F o algo muy especial donde el método fracase, pero desde el punto de vista práctico es lo que usamos los físicos para resolver esto. Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Sí, ahora sí. Buenísimo. Tengo una duda justo en la última ecuación cuadrada, Sí. abajo esa. Ahí, expresaste la velocidad U y C en función de X y T, pero ahí X y T son las curvas características, ¿no? No. El XT es este, genérico. Es este que a la vez es cualquiera. Genérico quiere decir, para hacer el dibujo te muestro uno en especial, pero como ese punto es cualquiera, no hay un doble discurso, si querés. XT acá es este punto. Para este punto, U0 más y U0 menos son
estos son la velocidad evaluada acá y evaluada acá, lo mismo con C. El dibujo ilustra sobre este punto particular y el resultado que está recuadrado también. La segunda parte del discurso es que como ese punto es cualquiera, si vos después lo querés hacer para este, y bueno, tenés todo lo necesario, pero para este otro, quién es tu x0 más y tu x0 menos son estos otros, los que conectan a través de las características. Claro, pero la función f, capaz que entendí mal, pero la función f que la definiste no es constante sobre las curvas características nada más. Sí, lo que es constante sobre las curvas son las f's, de grande. Claro, por eso, cuando igualaste eso, ¿no tenías que evaluar u y c en las curvas también? En cualquier punto de esas curvas. O sea, f más es constante sobre las curvas rojas. Claro, sí. Cualquiera, o sea, sobre esta curva, f más es constante. Sobre esta otra también, pero la constante vale distinto. Entonces, lo que necesitas es evaluar sobre esta. O sea, como desconozco la curva, puedo decir que x y t son funciones, son puntos arbitrarios. Eso. Sí, las curvas las inventé yo. Por eso no Vale, resolvimos el problema, resolvimos la mitad del problema. Pero como f más es constante sobre esta, lo que yo estoy escribiendo es que f más evaluado acá, que es donde necesito, acá por eso está el xt, es este xt. Buenísimo, está bien. Lo Ahí mismo me quedó más claro. que vale en este otro punto de la misma curva, donde sí conozco. O sea, usé dos puntos de la curva, el que quiero y el inicial. Y con f menos lo mismo, pero sobre la otra curva. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, ¿están para seguir otro rato? Acomódense si están por ahí y sigo. Voy a maximizar acá. Bueno, entonces hasta acá traté de contarles el método y pareciera que resolvimos un problema, pero en realidad resolvimos la mitad una parte del problema, porque para llegar hasta esto que recuadramos, yo inventé las curvas características, que no, por supuesto no son esas que yo dibujé. Entonces la idea es que uno hace este aspecto del problema a la vez que va resolviendo la forma misma de la curva. Eso se puede hacer perturbativamente, o sea, entre 0 y delta t, con cuidado, desarrollo en Taylor en el tiempo, aprovechando que el transcurso del tiempo el avance del tiempo es muy poco, y en forma perturbativa pude ingeniármelas para resolver los dos aspectos acompasadamente. Pero bueno, no hicimos eso. Lo que vamos a hacer es un ejemplo que está diseñado para que el problema se resuelva. En casos particulares puede ser que sea más fácil resolverlo, y entonces vamos a empezar por uno de esos casos. Y el ejemplo está hecho para llevar a la formación de una onda de choque. O sea, ver cómo se forma una discontinuidad. Yo les conté algo muy poco por ahora de ondas de choque, que son discontinuidades en la superficie del fluido. Lo que quiero a la vez que quede claro es que no es que es un accidente, es una superficie de discontinuidad, es como un defecto del fluido, sino que hay mecanismos de formación de esas ondas de choque. O sea, no es que es un defecto, sino que hay mecanismos que forman esas ondas, y una vez que se forman, las ondas se propagan y subsisten. Entonces vamos a ver con este ejemplo que a ver si queda más claro cómo es que se forman esas ondas. Y también cómo se propagan. Entonces, yo decía recién antes del intervalo, un ejemplo es poner un conjunto de condiciones iniciales determinado y después usar el método. Entonces el conjunto viene siendo el perfil de velocidad inicial, u de x en el instante inicial,
esta expresión proporcional a una tangente hiperbólica. Ustedes saben que la tangente hiperbólica tiende asintóticamente a valores constantes, tiende a 1 para argumentos muy grandes, tiende a -1 para argumentos muy negativos, y después hay como una especie de escalón gradual entre 1 y -1. Justamente esa es la función tangente hiperbólica. Entonces, definido así, u sub 0 sobre 2 por 1 menos la tangente hiperbólica de x sobre un parámetro L0, que es una longitud característica, el perfil de velocidad tiene esta forma. En función del eje X. Acá yo dibujé L0 y menos L0 para indicar que todo esto es la foto en t igual a 0, ¿no? Todavía no empezó a evolucionar esto. Y la velocidad entonces es constante, vale u sub 0 para valores muy negativos de x, y vale 0 para valores muy positivos. Y en el medio interpolo siguiendo una tangente hiperbólica. En la práctica, yo para hacer el dibujito lo interpolé con una recta, cosa que vamos a usar, aproximar la tangente hiperbólica en la zona en la que varía, más o menos con una recta. Entonces, bueno, la velocidad es U0, en vez de hacer un escalón que va de U0 a 0, el escalón es gradual a través de una longitud 2L0. Ahora, si uno mira un poco este fluido que se mueve en la única dirección, X. Este fluido se mueve con un sub 0 positivo hacia la derecha. Es decir, estos elementos de fluido, si lo pienso lagrangianamente, estos elementos de fluido van con velocidad constante u sub 0 hacia la derecha. Estos otros, o sea, puedo pensar en una carretera, en una ruta. Mis elementos de fluido son autos sobre la ruta X. Estos se mueven a velocidad U0. Todos a la misma velocidad, así que no hay problema, mantienen su separación. Pero en esta transición, estos autos tienen por delante autos que se mueven un poquito más lento, un poco más lento, un poco más lento. Y entonces está claro lo que va a pasar, ¿no? Los que vienen con U0 se van a acercar, y la distancia entre todos los vehículos que están en esta zona intermedia se van a agolpar. Finalmente, estos que están acá están en reposo. Esto como que está trabado el tránsito acá, todo esto están quietos, esto se viene moviendo, y acá viene moviéndose a velocidades gradualmente más chicas. Todo esto no hace falta ser físico para darse cuenta que se va a armar un lío en algún momento acá. Esa es un poco la idea. Como para resolver este problema necesito dar también el perfil de C, que es mucho menos intuitivo. Nosotros vimos que C se vincula con la densidad de alguna manera. En fin, uno puede rastrear C como depende de la densidad. Pero bueno, la idea acá es darles también el perfil de C, que tiene la misma forma, y eso es importante para el éxito en resolver este problema. C tiene el mismo tipo de perfil. Como dije, C va asociado a algo así como la velocidad del sonido, localmente. Entonces interpola entre un valor, que no puse cuál es, pero constante, y C sub 0. Hay una constante C sub 0 acá adelante. La velocidad del sonido en toda esta zona, bien a la derecha, es C0, y ahí está claro cuál es la velocidad de propagación, etc. Y acá también, solo que la velocidad vale otra cosa, y en el medio hay una transición exactamente el mismo tenor que la de la velocidad. Entonces, con esas condiciones iniciales queremos ver la evolución, queremos ver ahora sí si podemos resolver el problema. Y vamos a ver que para este problema, que está un poco diseñado para ser resuelto, completar entonces esa resolución. Entonces, para eso empiezo por F-, por la variante de Riemann F-, calculado en todos los puntos iniciales, para todo X y en t igual a 0, que es donde tengo todo, justamente, estos son los datos, esos dos perfiles me dicen todo lo que necesito en t igual a 0.
La idea es evolucionar a lo largo de las curvas características estas expresiones, estos perfiles. Pero bueno, por ahora calculo f menos en todo punto x, pero en el instante inicial. Y bueno, ¿cuánto vale? F menos es u sobre 2 menos c sobre gamma menos 1. Esos dos campos los especializo en el instante inicial, que es donde conozco todo. Entonces, acá tengo u sobre 2, es u en x0, que es todo esto, ¿no? Menos c sobre gamma menos 1, c es todo esto. C0 más gamma menos 1, bla, bla, bla. Entonces, fíjense que en este caso, este término y este es que el segundo término del paréntesis se cancelan porque es cuestión de ver que acá hay un menos, gamma menos 1 se cancela con gamma menos 1, entonces queda u sobre 2 menos u sobre 2, y acá tenía u sobre 2, así que esto se va, y lo único que sobrevive es menos C0 sobre gamma menos 1. Que es constante, C0 es esta constante que está acá, es esta. Es una constante que viene con la condición inicial del problema. El punto es que f menos es constante, no solo a lo largo de las curvas menos, porque f menos es el invariante de Riemann que se mantiene constante o invariante a lo largo de las curvas menos. Así está diseñado el método. Entonces, desde ya que f menos es constante a lo largo de las curvas menos, que todavía no las conozco, pero fíjense que es constante, no depende de x tampoco. Yo estoy calculando el f menos para todos los puntos iniciales y me da constante. Entonces, f menos también es independiente de x. Entonces, en el dibujo f menos, por supuesto que iba a ser constante a lo largo de esta curva, valdría otra constante a lo largo de esta y así. Pero resulta que f menos es constante acá también. Vale lo mismo en todo, independientemente de x. Entonces, f menos se propaga constante a lo largo de todas las curvas. F menos acá vale lo que sea y permanece constante sobre esta curva. Ahora, f menos acá vale lo mismo que acá, porque es constante. Y entonces se propaga constante sobre esta otra. Quiere decir que f menos se propaga en forma constante en todo el plano xt. Justamente el ejemplo está hecho para que pase eso. Pero bueno, en este caso particular, si pasa eso, entonces f menos, ya conozco el valor, que es para todo el plano, para todo x y todo t. ¿Ok? Ahora, eso es con f menos. Bueno, eso es lo que digo acá. F menos es menos C0 sobre gamma menos 1, es constante para todo xt. Fantástico. Ahora, f más. F más no vamos a tener la misma suerte, pero no hace falta. Entonces, supongamos que yo quiero ver cómo evoluciona C. Y después voy a preguntar por U, por supuesto. Tengo que saber los dos. Entonces, para saber cómo evoluciona C, entonces yo puedo, como tengo los dos invariantes, si los resto, habría que ver la definición, ¿no? No puedo tener todo a la vez acá. F más y F menos son, F más es U sobre 2 más C sobre gamma menos 1, y F menos es lo mismo, pero con un menos. Entonces, si yo resto F más menos F menos, me saco encima U, y me queda solo C. Entonces, si mi pregunta es, ¿dónde me quedé? Acá. ¿Cómo evoluciona C? Si la pregunta es sobre C, resto los invariantes de Riemann. De esa manera desaparece U. ¿Ok? Es 2 sobre gamma menos 1 proporcional a C. Y de acá despejo C. C es gamma menos 1 sobre 2 por la resta de los invariantes. ¿Ok? Es decir, que C la puedo escribir como esta combinación de los invariantes, F más y F menos. Ahora, F menos es constante absoluto. Es menos C0 sobre gamma menos 1, así que ese es una constante, no molesta. Y F más es constante solo sobre las curvas más, porque así fue diseñado. ¿Ok? Pero entonces, esta resta de uno que es constante sobre una curva y el otro que es una constante universal, podría decir, para este problema, todo esto es constante sobre las curvas más.
¿Ok? No sé si se entiende la lógica. Hay constantes constantes como gamma, 2 y F menos. Esas son constantes siempre. Y esto es constante sobre cada curva más. En definitiva, toda esta expresión entonces será constante sobre las curvas más, ¿verdad? Es decir, C más se propaga constante sobre las curvas más. Ya es como si fuera un invariante de Riemann. No es en general un invariante de Riemann, pero para este problema se propaga como un invariante de Riemann. ¿Qué quiere decir esto? Que C en algún punto, yo quiero conocer C directamente en este punto, simplemente recorro la curva más y vale lo mismo que vale en la condición inicial. Eso pasa para C en este problema. Y bueno, ¿y qué pasa con U? Porque yo quiero resolver todo, por supuesto. Me pregunto qué pasa con U. Y bueno, F más, el invariante de Riemann F más está definido así, con un más acá. Y entonces miro esta expresión. F más es constante sobre las curvas más, esa es la definición de ese invariante. Y C, acabamos de ver, es invariante sobre las curvas más. Luego, si yo despejo U de acá, me queda como una combinación lineal de cantidades que también viajan invariantes sobre las curvas más. ¿Okay? Luego, U también es constante sobre las curvas más. ¿Está bien? Es decir, resulta que para este problema, cuyas condiciones iniciales fueron planteadas a propósito para que pase eso, tanto U como C se comportan como invariantes de Riemann más. Es decir, si yo pregunto cuánto vale U y C acá, la respuesta es vale lo mismo que U y C acá, directamente. Y bueno, entonces el problema está casi, bueno, casi no, todavía me falta. La pregunta es, ahora sí, porque eso lo evitamos recién, ¿no? La pregunta es, ¿qué forma tienen las curvas características? La curva característica más, que es la única que necesito ahora, porque la menos ya no la necesito, de x más a dt está definida como, es decir, la curva característica x más dt es tal que su derivada es u más c. Pero u y c son constantes sobre la curva que quiero calcular. Quiere decir que este problema, esta ecuación diferencial que tengo acá, es trivial, o casi, porque estas cantidades que están del lado derecho son constantes sobre la curva que estoy por integrar. Y si son constantes, le pongo el valor inicial, que es el que conozco. ¿Cuánto valen las constantes? Bueno, su valor inicial. ¿Se entiende esto? Es decir, entonces que la solución de esto es casi trivial, son rectas, o sea, porque tengo derivada igual a constante. ¿Y cuánto valen esas constantes? De nuevo, el valor inicial, o sea, u evaluado en x0 más, para t igual a 0, y lo mismo para c. ¿Se entiende eso? Protesten, interrumpan. Yo me perdí un poco en por qué F menos es constante en el tiempo también. Porque f menos, yo calculé f menos para todos los x, siempre en t igual a 0, pero para todo x. Y me dio una constante. Sí. Acá uno puede ver la trampa, o sea, ¿por qué me dio una constante? Porque simplifiqué esto. ¿Por qué simplifiqué esto? Porque para eso escribimos el perfil de C0 Sí. de manera, está todo hecho para que pase eso. Pero bueno, si pasó eso, f menos para todo x da esta constante. O sea, acá no hay ningún. Entonces f menos es constante a lo largo de las curvas menos, siempre es. Pero en este caso es una constante de la posición, no depende de x. Luego f menos es constante absoluta. Claro, ese último paso, o sea, ¿cómo? Entiendo que es constante en tiempo inicial, pero para todo el tiempo ahí me pierdo. Acá, en este paso, No, más o menos cuando, o sea, ahí entiendo que es constante para la condición inicial, pero que sea constante para todo tiempo. bueno, pero fíjate, porque los invariantes de Riemann son eso, son invariantes a lo largo de curvas.
Está bien. Entonces vos ya sabés que F- está definido así, va a ser constante a lo largo de estas curvas menos. Claro. Las curvas menos nacen t igual a 0 y bueno, son curvas en el plano XT. Pero llenan densamente el plano. Si yo dibujara todas las curvas menos, tendría todo. Claro, está bien. Buenísimo. Y como F menos no depende de la condición inicial, yo lo calculé para todo X y me dio una constante, F menos vale lo mismo, vale menos C0 sobre gamma menos 1, en todo punto. Ahí me quedo. Ahora propagarlo a lo largo de todas las curvas menos, y lo que te da es que F menos vale constante en todo el plano. Vale esa constante. Claro. ¿Está bien? Sí, gracias. Eso con F menos. Con F más no pasa eso, pero lo que pasó es que F más es constante a lo largo de las curvas más, que hasta ahora no las conozco, y el argumento, los dos últimos argumentos fueron que directamente U y C son constantes a lo largo de esas curvas. O sea, U y C individualmente se comportan como invariantes de Riemann. Ahora, si U y C son constantes, sobre esas curvas, que es donde yo quiero, valga la redundancia, esta ecuación diferencial, la integro sobre la curva que estoy queriendo calcular. Ahora, U y C son constantes, entonces es de X a de T igual a constante, y bueno, calculo X, integro y me da la ecuación de estas rectas. X más es igual a X0 más, la constante de integración, más U más C, constantes como son, la constante la evalúo donde la conozco, o sea, la posición inicial, y a T igual a 0, por T. ¿Está bien? Esta es la integración casi trivial de esto. Pero fíjense que estas curvas características más las conozco. Son rectas y las conozco. Entonces esas rectas, ¿cuánto vale UX0 en T igual a 0? Bueno, lo saco de acá, del perfil que me dieron. Evaluado en X sub 0. Para distintos valores de X sub 0, que es el punto de la curva característica a T igual a 0, construyo toda la curva. Entonces acá voy a hacer, lo voy a resolver de a tramos esto. Está bien, las ecuaciones son rectas, pero esta pendiente que está acá es variable, o sea, para distintos valores de x0 valen distintos. Pero por la forma funcional que tengo, empecemos por esta zona, o sea, para x muy negativo, x muy a la izquierda de L0, la tangente hiperbólica es constante, vale 1 o menos 1, acá no sé por qué hay un menos, pero U vale U0, constante para todos estos valores, y C vale esto que está acá. Entonces, ahora acá tengo de nuevo, esto es X, esto es el tiempo, acá está menos L0 y L0. Entonces, muy a la izquierda de menos L0, los valores de U y C iniciales están claros, valen esta constante que está acá. U vale esto, que es su sub 0, este valor es sub 0, y C vale, bueno, hay que fijarse, acá hay que tomar el valor de la tangente hiperbólica, pero es otra constante. Y entonces fijo estas dos constantes, valen lo mismo para todas las rectas, con tal que nazcan por acá. Entonces dibujo esas rectas con las pendientes que les corresponden. Acá pongo la ecuación de la recta. C0 y U0, donde C0 y U0 ya son las constantes estas, son constantes, esta y esta. Hagan la cuenta y... Entonces son todas rectas con la misma pendiente en toda esta zona. De la misma manera, si me voy a la derecha del E0, pasa lo mismo. A la derecha L0, U vale 0 y C vale C0. Entonces U vale 0 y C vale C0. Entonces me queda directamente X0 más C0T, que son estas rectas. Estas rectas tienen mayor pendiente. Acá uno puede comparar, hay una sutileza acá, ¿no?
todo este manojo de rectas que están a la derecha tienen pendiente C0, mientras que estas que están a la izquierda tienen pendiente C0 más gamma más 1 U0 sobre 2. Uno diría, pero estas tienen más pendiente que estas. Pero tengan en cuenta que el diagrama está al revés. X está en el eje horizontal y T en el vertical. Normalmente uno, cuando dibuja, ¿cómo se llama? En movimiento rectilíneo uniforme, yo tengo estas rectas, y la velocidad es la pendiente de la recta, pero uno en esos problemas de física 1 tiene el tiempo acá y el X acá, ¿no? Y acá está al revés. Entonces, si bien esta pendiente, esta velocidad es mejor dicho, esta velocidad es mayor que esta, pero la pendiente en este diagrama es menor, porque está al revés los ejes, ¿sí? La tangente de la recta, la pendiente de la recta, no es de t a de x, no es de x a de t. Entonces esto que la velocidad es mayor, pero la pendiente es menor. Y esa es justamente la idea, en este caso. Como pasa es, bueno, perdón, antes de seguir. Y en el medio tengo entre menos L0 y L0. Entre menos L0 y L0, las velocidades van cambiando gradualmente de entre un valor y el otro. Lo mismo con C. Yo acá lo aproximo, la tangente hiperbólica, no es terriblemente importante, pero si aproximo la tangente hiperbólica con una recta, entonces las pendientes van cambiando linealmente entre este valor y este. Linealmente, a medida que voy recorriendo el eje, las pendientes se van ajustando. O sea, la pendiente va bajando desde este valor hasta este, gradualmente a medida que recorro este eje. Y eso lo que termina haciendo es esto que estamos viendo acá. Las rectas con distinta pendiente van confluyendo. Y todo eso va a confluir a un punto, que es el mismo punto en el que confluyen la primera recta de la izquierda con la primera de la derecha, en un punto que se puede calcular, porque este punto es la intersección de dos rectas. Yo acá enfaticé ciertas rectas que son como separatrices. Esta recta es la última recta que tiene pendiente esta pendiente. Y esta otra es la primera con esta pendiente. No sé si se entiende. Tengo como tres grupos de líneas, las de la izquierda, las de la derecha y las del medio, que van más o menos interpolando. Todo esto se puede hacer bien con MATLAB, matemática, Python. Uno puede hacer este gráfico cuantitativamente bien. Pero bueno. Y entonces, fíjense lo que pasa. O sea, ahora lo vamos a ver en creo que sí, en la próxima transparencia, vamos a verlo por ahí mejor, pero lo que se va propagando es todos estos puntos que están bien a la izquierda, son puntos donde el estado del fluido, ¿cuál es? Todos estos puntos, el estado del fluido es que la velocidad es homogénea, es U0, y esta velocidad C, que es más abstracta, vale constante. Entonces, esas dos propiedades de que la velocidad es uniforme y vale U0, y C es constante y vale, no sé, hay que calcularlo acá, C0, gamma menos 1, algo por el estilo, por C0 o algo así. Se propaga constante, quiere decir todos estos puntos, el fluido copia este estado. O sea, el fluido en todos estos puntos en XT son como esto. O sea, aburrido, muy homogéneo, qué sé yo. Y por la misma lógica, del lado derecho, en esta zona se propaga este estado, donde la velocidad es 0, el fluido es estático, la velocidad del sonido vale C0. O sea, este estado aburrido se propaga por acá. Y en algún punto, a partir de este X asterisco, T asterisco, que lo podemos calcular, esos dos estados colisionan. De manera que esto que se está formando acá es lo que uno puede llamar una onda de choque. ¿Por qué? Porque de este lado el fluido tiene velocidad U sub 0 y de este lado 0. Y con C, que es más abstracto, parecido. C
de un lado vale esto y del otro vale esto. Toda esta transición colapsó. Esta transición, esta zona de transición entre menos L0 y L0 se fue angostando, ustedes ven, a distintos tiempos, hasta que desapareció. No sé si me siguen el argumento cualitativo, que es importante, porque la matemática que hicimos es medio engorrosa, pero es sencilla. La idea es, si uno entiende cuál es el estado del fluido, finalmente. Si yo pudiera evolucionar esto en el tiempo, a medida que esto evoluciona en el tiempo, este dibujo tiene esta forma, pero esta transición entre menos L0 y L0 se va angostando. Ahora lo trato de mostrar, pero en los dos gráficos, ¿no? En algún punto, entonces, colapsa. Estos dos extremos pasan a ser el mismo punto a partir de acá, y no hay más transición. Hay un salto discontinuo entre U sub 0 y 0. Este punto X asterisco y T asterisco lo obtengo como la intersección de dos rectas, de estas rectas. Acá está el X0 más, es el punto abscisa o ordenada, no sé cómo está al revés, no sé. X0 más es el valor de X donde arranca la recta acá, a T igual a 0. Ahora, esta recta que está acá, el X0 es menos L0, quedó recortado. Y para esta otra recta es más L0. Entonces tengo una recta donde dice menos, ahora les muestro, pero menos L0 más las velocidades que corresponden a este lado, y la igualo con la otra recta que vale más L0 con las velocidades y C de este otro lado. Entonces esas dos rectas las planteo el cruce y despejo los puntos en los cuales ocurre ese cruce que les muestro acá. Bueno, acá yo refraseé lo que más o menos les conté recién. Para X menor que menos L0, la tangente hiperbólica vale más o menos menos 1. Y entonces la velocidad y el valor de C iniciales son constantes, U0 y C0 más gamma menos 1 sobre 2 por U0. Esto es lo que no tenía escrito recién, pero bueno, son constantes. Entonces con estos valores constantes tengo las pendientes de las rectas del lado izquierdo. Del extremo derecho, o sea, para X mayores que L0, la tangente hiperbólica vale 1 aproximadamente, luego las constantes U y C valen 0 y C sub 0 respectivamente. Y con eso dibujé las rectas que están del lado izquierdo y las que están del lado derecho. Para X entre menos L0 y L0, ahí tengo la tangente hiperbólica que me va graduando las pendientes a medida que yo recorro X entre menos L0 y L0. Para hacer un análisis sencillo, uno puede directamente suponer que la tangente hiperbólica es más o menos una función lineal en ese intervalo y hacer el dibujo. Pero si tengo MATLAB o alguna herramienta por el estilo, dejo la tangente hiperbólica y listo. Nada, y lo que uno puede ver es que esas rectas, los manojos de rectas que están a la izquierda se van a cortar con los que están a la derecha. Y el punto de corte, acá están las dos rectas que les decía recién. X, esta roja que está acá a la izquierda es menos L0, porque es el valor donde arranca esa recta, más la velocidad constante que tiene toda esta región. Esa es la ecuación de esta recta. Y esta otra lo mismo, o sea, arranca de más L0 con los valores de U y C constantes de esta otra región. Esas dos rectas planteo que se crucen y despejo T, y una vez que tengo T, obtengo X. Entonces T asterisco y X asterisco, háganlo, chequenlo. Bueno, vale esto en función de los datos. Los datos de la condición inicial, L0, U0, C0. Ahora puedo hacer algo más, porque a partir de ahí uno puede decir, en T asterisco se genera el choque. Por primera vez tengo una zona que no es derivable en mi solución. Pero una vez que tengo esa, ¿no? Porque ahora les muestro enseguida, pero
una vez que se generó el choque, no es que desaparece, el choque se propaga, y el seguimiento cinemático del choque es esta región que está acá, en el plano XT. ¿Por qué? Porque se siguen cortando rectas que expresan el estado del fluido en estas dos regiones, y entonces el fluido va a ser discontinuo. La velocidad C, y si quisiera obtener ahora ρ y la presión, que se puede, deshaciendo los cambios variables que hicimos, van a ver que todo es discontinuo al cruzar esta zona. Entonces este es el choque, y no solo que se creó, sino que se mantiene y se propaga. Fíjense, se propaga en el plano XT como una recta, quiere decir que la velocidad del choque es constante, y podemos ver cuál es. Entonces, para hacer eso, yo lo que propongo es hacer este problemita. Así como estas dos rectas rojas se cruzaron acá, uno puede imaginar que una recta vecina, por así decir, la que sigue, si se pudiera pensar así, también se va a cortar con la que sigue de este lado. Y así siguiendo. Entonces, así como acá lo hicimos para menos L0, la ordenada al origen de esta recta es menos L0, y la de este otro, bueno, no sé, sí, es la ordenada al origen si el gráfico estuviera invertido, pero bueno. Y L0 para este otro, yo puedo decir, bueno, menos L0 más epsilon, por decir un poquito más allá, y L0 más epsilon, tengo dos rectas que también se van a cruzar, y hago el mismo problema de encuentro de dos rectas, y voy a tener este otro punto. Y si epsilon lo tomo como una variable, epsilon es una variable que me da el apartamiento hacia la derecha y también el apartamiento hacia la izquierda de este otro lado, entonces voy a tener el lugar geométrico en donde se van encontrando las sucesivas rectas, lo voy a poder calcular de esa manera. Por supuesto no hace falta hacer esas infinitas problemas, simplemente lo hago para menos, entre paréntesis, menos L0 menos epsilon y L0 más epsilon. Y esto que digo acá, x0 igual a más o menos L0 más epsilon, y nada, repito el problema, básicamente donde acá decía L0, ahora va a decir L0 más epsilon, y entonces ese es el tiempo y la posición en la que se produce el cruce entre esas dos rectas con parámetro epsilon, y así siguiendo. Epsilon lo puedo tomar como una variable. Y la velocidad del choque, como son rectas, la velocidad del choque es directamente x sobre t, es la derivada de x respecto de t, pero como es lineal, es directamente de x a de t, es x sobre t, esto que digo acá. C es directamente x sobre t, y entonces c sub epsilon sería la velocidad con que avanza este punto donde se va produciendo progresivamente el cruce de rectas, es lo que físicamente uno llamaría choque. Tiene esta velocidad de propagación. Es más grande que ese cero en este factor constante. O sea, el choque, una vez que se formó, se propaga a velocidad constante y la pudimos calcular. No sé si se va a entender, ojalá se entienda el dibujo. Acá en este dibujo yo tengo el plano XT, está acostado ahora. Acá está X, que es la situación inicial. Y lo que tengo en azul es en el instante inicial, el perfil inicial. U sub 0, tangente hiperbólica, 0. Entre menos L0 y L0. Y después, en el plano XT, que está acostado y proyectado, acá están los cruces, ¿no? De la recta extrema que arranca en menos L0 y la que arranca en L0, se cruza acá, y esta es la trayectoria del choque. Ahora, físicamente, para la velocidad está en el eje Z, digamos, el eje vertical. A medida que va evolucionando en el tiempo este perfil inicial, lo que le va pasando es que la transición que inicialmente ocurría entre menos L0 y L0 se va angostando. Cuando voy en este instante que está acá, la transición tiene que ocurrir en esta pequeña región. A la izquierda vale lo mismo que venía,
valiendo, a la derecha también, porque se viene propagando ese estado a lo largo de las curvas características, y la transición también, pero es más abrupta, se da en un intervalo más angosto. Y así hasta que este triángulo se agota, y entonces la transición de aquí en adelante, en este instante, esa transición ya no hay transición, digamos, es abrupta, es discontinua. La velocidad es u y salta discontinuamente a cero. Y así siguiendo. Este punto donde está la discontinuidad de la velocidad y también de c, y también de ρ y p, si uno la calcula, esa superficie, ese punto de discontinuidad se propaga a velocidad constante hacia la derecha. No sé si me siguen el argumento. Pues la matemática me parece que la entienden, pero el argumento no sé si yo soy claro, lo suficientemente claro, y si no me preguntan y lo vuelvo a decir. Medio que yo terminé acá por hoy. Así que si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta. Bien, decime. ¿Es en la diapositiva anteúltima? Sí. Otra vez. Me di cuenta, me volví a trabar en lo mismo. No es que yo maximicé la pantalla. Cuando salgo de ahí, después esa pantalla queda como frisada o algo así. Entonces tengo que abrir alguna pantalla nueva, me parece. Sí, no. Ahí. Sí, perdóname por las idas y vueltas. Decime, de vuelta, por favor. En la diapositiva anterior, Sí. tipo, te quedaron rectas porque se te anularon, porque justo C dependía linealmente de la velocidad U con el factor S gamma menos 1/2, pero la forma de la velocidad entre menos L0 y L0 podía ser de cualquier forma, ¿no? Y aún así ibas a terminar llegando a que No, las curvas... no, creo que no. Todas son rectas. La tangente hiperbólica todo lo que hace es regular las pendientes de esas rectas. Claro, claro, te quedaron rectas porque se te anuló la velocidad en F menos, que Eh, tuvo como consecuencia que después U y C claro, sobre las curvas más fuesen constantes. sí, hay una cascada de consecuencias. Básicamente son rectas por esto que está acá. Porque vos tenés que las curvas más son las que resultan de resolver este problema de x a dt igual a u más c en este caso. Claro, pero lo que digo es que quedaron rectas independientemente de la forma analítica de la velocidad entre menos L0 y L0. Sí, por eso, no importa la Y gente hiperbólica. claro, que te haya quedado, que vos haya hecho que fuese lineal la velocidad, hizo que después la pendiente Sí. creciese linealmente también. Pero si vos tenías, por ejemplo, un coseno, la pendiente esta iba a estar modulada de otra forma. Y sin embargo, como que tiene que tender al punto de convergencia entre las dos rectas que pintaste en rojo. Sí. Y Vamos por parte. Son rectas por esto que está acá, porque obtuvimos que U es constante sobre las curvas más, que son esta que yo quiero calcular, y C también es constante sobre las curvas más. Es decir, sobre la curva X más, que es exactamente lo que yo quiero calcular acá, vengo hablando de las curvas más, pero todavía no sé cómo dibujarlas.
Eso es lo que estamos por hacer, pero como U y C son constantes sobre ellas, entonces tengo el problema matemático es que la derivada es igual a una constante. Por eso son rectas. ¿Cuánto valen estas constantes? Bueno, si son constantes sobre las curvas más, lo evalúo donde la conozco, que es en t igual a 0. Entonces voy hasta t igual a 0 y las calculo. Lo único que estoy decidiendo con la tangente hiperbólica o alguna otra función, como vos decís, es cuánto va a valer la pendiente, pero va a ser constante. Entonces yo voy a calcular estas curvas más, esas curvas van a cortar t igual a 0. Ahí donde corten, tomo el valor de U para un cierto x0. Acá, al integrar esto va a aparecer una constante integración que llamo x0 más. Entonces, para un dado x0 más, U va a valer esto, con x0 más, puesto ahí. X0 más es variable. Pero esa variable, yo no integro la tangente hiperbólica. Fíjate que no integras la tangente hiperbólica, porque esto es constante. Esa constante vale distinto para cada x0 más. Este que está acá, este que está acá, este que está acá. Pero esto es la pendiente constante de las rectas. No sé si soy claro. O sea, son rectas porque en esta ecuación diferencial, U y C son constantes. Sobre las rectas, o sea, sobre esto que estoy calculando. Todo lo que haces con la tangente hiperbólica es decidir cuánto vale la constante. Entonces, para simplificarme, yo partí el problema en 3 partes. A la izquierda y a la derecha los valores son absolutamente constantes, entonces son rectas paralelas. O sea, entonces si son constantes, las pendientes son todas iguales. Eso lo tengo a la izquierda como a la derecha. En el medio también son rectas, pero las pendientes van, ahí sí, la pendiente va variando como la función tangente hiperbólica. Uno puede aproximarlo a una recta o no, eso es de segundo orden totalmente, pero solo estoy regulando el valor de la pendiente de las rectas. Y bueno, es cuestión de, hay que hacer el ejercicio de ver que estas rectas todas van a apuntar a este punto. Va a tener que pasar. Claro, la pregunta es que si no fuese que, o sea, no se ve tan claro que si no fuese lineal el crecimiento de la pendiente, porque aproximaste la tangente hiperbólica, no se ve que como que entrarían bien esas rectas en el triangulito. Si vos Claro, pusiese un si no coseno, por pasara ejemplo. eso, tendrías un choque antes. Si vos dijeras, bueno, pero ¿por qué? Justo, todas van a parar ahí, mirá qué casualidad. Entonces vos decís, bueno, supongamos que no, que esta recta se encuentra acá, entonces ahí tenés un choque. Y no pasa eso. En este ejemplo no pasa eso. En otros ejemplos no lo sé, hay que ver. Para otros ejercicios de la guía, yo no me acuerdo ahora. Para otras condiciones iniciales, por supuesto, pueden pasar otras cosas. Fíjense, si acá se da la formación de una onda, que va a haber una onda de choque, uno lo pudo adivinar desde el principio. Yo medio porque vos un fluido unidimensional es como una carretera con autos y resulta que los autos que vienen atrás van más rápido que los que van adelante. Eso es para problemas, entonces, o sea, choque. No en el sentido automovilístico, pero choque fluidístico. Pero si el perfil fuera al revés, con tangente hiperbólica y todo, pero al revés, o sea, viene 0 hasta U sub 0, entonces hay, o sea, es el problema, pero ordenado al revés, o sea, los autos que vienen más atrás van más lentos de los que van más adelante. Ahí uno intuye que no va a haber choque, o sea, los autos se van separando y efectivamente no se va a formar un choque, con el mismo esfuerzo se puede hacer ese otro problema, ¿no? O sea, no sé si me explico, este perfil al revés, de 0, tangente hiperbólica, hasta U sub 0. Y lo mismo acá, algo parecido acá. Con solo hacer eso,
uno resuelve otro problema donde no va a haber choque. Todas estas rectas van a diverger, va a ser un abanico divergente y no se va a formar ningún choque. Lo cual uno ya lo intuye de entrada, antes de ningún método. ¿Me explico? Sí, sí. Por supuesto, uno puede acá, es decir, uno puede jugar y decir, pongamos el coseno, acá pongamos, no sé, e a la x. Si ustedes juegan así locamente, les va a dar problemas que no van a poder resolver, en general. Hay que ser cuidadoso para poner condiciones iniciales que se dejen resolver por el método. El método sirve en general si uno lo avanza en forma perturbativa en el tiempo, pero bueno, no es la idea ponernos a escribir códigos acá, pero seguro no me acuerdo realmente en la guía hay algún otro problema. Hay problemas donde no se forman choques, hay otros donde se forma otro tipo de choque. Todo eso es posible. Y la mayoría de los problemas que uno puede querer inventar no lo voy a poder resolver, porque por más que pueda seguir este método, este punto de dibujar las curvas características puede ser prohibitivo. Acá está todo hecho para que den rectas y de todo. O sea, que dan rectas es en este ejemplo, no en cualquiera. Hagamos intervalo, estamos en intervalo, ¿no? Hasta las 11. Para que la práctica empiece a las 11. Buenas. Hola, Nacho, ¿cómo andas? Terminé menos 20. Que les estaba diciendo Bien. a las 11, pero como ustedes digan. Che, si estás hablando se dejó, al menos yo dejé de escucharte, no sé.